Saludos cordiales una vez más a todo el pueblo del Señor, de toda la tierra, a todos los santos de Dios. Mis saludos fraternalmente a todo el pueblo del Señor. Hoy, amados hermanos, continuamos el estudio en este primer día de la semana acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando, ya llevamos tiempo estudiando este asunto, este tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para que nadie nos engañe, como dijo Jesús, mirad que nadie nos engañe. Y nosotros queremos estar en la verdad, velando en la verdad, todo el tiempo. Que los días son malos, dice la palabra de Dios, amado. Bien, pues sin más preámbulo, pues vamos al estudio de hoy, amados. Hoy estaremos estudiando en el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción del inicuo en su venida. Así lo dice la palabra de Dios, y hoy vamos a escudriñar a ver qué nos quiere revelar el Espíritu Santo acerca de este tema y de este texto de hoy. Dice las Escrituras entonces en el texto de hoy que vamos a estudiar en 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Usted lo puede buscar ahí. Dice las Escrituras, estas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a los santos apóstoles. Como por ejemplo, esta Escritura es del apóstol Pablo a la iglesia del Señor, a los gentiles, a todo el pueblo del Señor, de toda la tierra. Él escribe a los tesalonicenses, una iglesia que él fundó en su ministerio. Dice las Escrituras: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí nuestro hermano Pablo está aclarando a los tesalonicenses la verdad acerca de el inicuo o el misterio de iniquidad. Porque la iglesia tesalonicense ya estaba siendo engañada y con el asunto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer el contexto de este texto cuando Pablo dijo que no sean engañados, porque no vendrá el Señor, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él. Dice, hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado. Usted lo puede leer ahí en el contexto de este texto. Ahora Pablo quiere decir todo lo que va a suceder en la venida del Señor. En la venida del Señor va a haber, antes de la venida del Señor, va a haber iniquidad, y también se manifestará el inicuo. Vamos a ver lo que dice la Escritura, amado. Dejemos que la Escritura se interprete ella misma. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Gloria al Señor. ¿Qué nos está queriendo decir Pablo? El misterio de la iniquidad ya está en acción. Aunque el inicuo no ha aparecido, así como va a aparecer el hombre de pecado en la tierra, literalmente. Pero dice Pablo, ya está en acción el misterio de iniquidad. ¿Qué significa en acción? Ya está este ministerio en acción, ya está trabajando la iniquidad. ¿Y dónde está trabajando esta iniquidad? Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo, amado. Dice en 2 Tesalonicenses 2:4, ahí mismo el contexto de ese texto Pablo lo aclara. Dice, este misterio de iniquidad, ¿qué es lo que hace? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace este ministerio de iniquidad? Es en la iglesia, en el pueblo del Señor, amado. Este ministerio de iniquidad es aquel falso profeta que se levanta en la iglesia, se cree que la iglesia es de él. Él ministra en la iglesia como si él fuera Dios. Yo soy Dios y no hay otro. También así está este inicuo. Dice, él se cree Dios en el templo de Dios, en la iglesia del Señor.
Él se cree Dios y se hace pasar por Dios. Hay que contar con Él para todo. Él es el que manda y nadie más puede decir otra cosa. Nadie puede poner otra doctrina. Nadie puede levantarse con una revelación. Ellos creen que tienen la verdad. Y esto es el engaño. Dice el cual se opone. Y entonces se opone. Hay oposición y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todos aquellos siervos del Señor que están en la verdad. Todos aquellos que revelan la verdad. Ellos se oponen a ellos. Se levantan contra todo aquel que de verdad da culto a Dios. Que de verdad adora a Dios. Como a Dios le agrada. Y este inicuo se sienta ahí. En el templo de Dios. Como Dios. Haciéndose pasar por Dios. Se sienta ahí en el trono de la iglesia. Y dice las escrituras. Alabado sea el Señor. Que este misterio de iniquidad. Inicuo cuyo avivamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto está sucediendo, amado. En la iglesia del Señor hay gran engaño. Y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hay cosas que están sucediendo en la iglesia. Milagros y prodigios. Pero son mentirosos. Aquí lo dice la Biblia. No lo digo yo. Lo dice el Espíritu Santo. Ese avivamiento es por obra, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y es ahora, ya está el misterio de iniquidad, amados. También esto va a suceder en la gran tribulación. Cuando aparezca literalmente el inicuo, amados. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Dice 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad. Este es el misterio, amado. Este es el misterio de iniquidad. El engaño. El engaño en todo el mundo. El engaño en la iglesia. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, amado. Dicen que son prodigios y poder de Dios. Pero no son, amado. Eso lo dice la escritura aquí. Es el misterio de iniquidad también. No queremos decir que Dios no tenga poder y que hagan señales lo que creen, como dice la escritura. Pero cuidado, amados. Jesús dijo, mirad que nadie se engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, haciendo milagros y prodigios mentirosos. Mirad que nadie se engañe. Este es el misterio de iniquidad en la iglesia, amado. Ya está en acción. Todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En la iglesia, amado, el pueblo del Señor no quiere recibir el amor de la verdad. Los profetas de Dios hablan la verdad, pero no quieren. Por tanto, el Señor, Dios le envía un poder engañoso, lo dice el contexto de estos textos. Usted puede seguir buscando 2 Tesalonicenses 2:10. Con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. No es decir que se van a perder eternamente, sino que se pierden ahora. Están perdiéndose todavía. No se han arrepentido. No quieren recibir el amor de la verdad. No quieren recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Están recibiendo todo aquel que llega a la iglesia y los está engañando. Eso sí lo reciben. Amaron más la mentira que la verdad. Amaron más las tinieblas que la verdad, como dice el Señor. Y no recibieron el amor para ser salvos de la gran tribulación. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿De qué? De la gran tribulación, de la iniquidad que viene pronto. El inicuo, literalmente, el hombre de pecado que se va a manifestar en el mundo, amado. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, amado. Podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Dice, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Ya hemos escudriñado ese, ya está en acción. Pero ahora el segundo versículo, que es la esperanza de nosotros, la esperanza del pueblo del Señor, que hay muchos que son engañados. Esta es la esperanza, que después que se manifieste aquel inicuo, aquel que va a estar en la gran tribulación, aquel que literalmente se va a manifestar,
aquel el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Destruirá con el resplandor de su venida. Amado, no creas, alabado sea el Señor, a los espíritus engañadores que te dicen que Jesús vendrá. Su venida será antes de la aparición del inicuo. No se deje engañar más. Este es el misterio de iniquidad que te está engañando. Arrepiéntate, busca la luz del Señor y Él te alumbrará. Levántate de los muertos. Si no, no te va a quedar otra que la gran tribulación. Dice aquí, y entonces se manifestará aquel inicuo. Pablo lo está diciendo claro. Va a haber una manifestación de un hombre en el mundo, amado. El hombre de pecado o el inicuo, el hijo de Satanás. El Señor matará después, cuando termine todas las profecías, cumplirse todas las profecías apocalípticas. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amado, esto quiere decir que el Señor matará con el espíritu de su boca a aquellos que usan la espada del Señor, la palabra de Dios. Ya Pablo estaba diciendo desde Efesios 6 que esta lucha debemos de tomar la espada del Señor, la palabra de Dios, el espíritu de su boca. Y los siervos del Señor que predican la verdad, la palabra de Dios, sin torcerla. Esto está matando al misterio de iniquidad, amado. Lo está matando ya. Y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí vamos a ver qué nos quiere decir el Señor aquí. El resplandor de su venida es la luz del Señor. La verdad del Señor es lo que destruye al misterio de iniquidad y al inicuo, amado. El final de todas las cosas. Por eso es que Jesús dijo que esto no es con espada, sino es con mi espíritu. Ya está muriendo el inicuo, amado. Está muriendo el inicuo. En cada uno de los siervos del Señor hay iniquidad, amado. Debemos creer esto y decirle: Señor Jesús, mata la iniquidad de mi corazón con tu palabra. Mira aquí lo que pasó con Pablo. Mira lo que dice la Escritura. Pablo era un inicuo. Un inicuo, el corazón estaba lleno de iniquidad. Y si alguien perseguía a la iglesia, a todo que era objeto de culto al Señor, dice Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay un ejemplo de inicuo. Pablo en la ignorancia. Así hay mucho pueblo del Señor. En la ignorancia actúa en el misterio del inicuo, sin darse cuenta, porque el mismo engaño, el mismo misterio de inicuo se ha metido en la iglesia y los han engañado. Y ellos en la ignorancia también lo hacen, engañan a muchos. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 24: y se levantarán muchos profetas y engañarán a muchos. Falsos profetas engañarán a muchos. Y Saulo era este inicuo. Pero aquí, cuando el Señor en su resplandor le limpió la iniquidad de su corazón, destruyó el inicuo en su corazón, Pablo cambió totalmente. Pablo ahora era Saulo de Tarso, pero ahora cambió hasta su nombre. Pablo, un gran siervo del Señor, escogido después del resplandor. ¿Por qué? Porque Jesús en su resplandor, en su venida, fue que le destruyó su iniquidad en su corazón. Lo hacía por ignorancia. Él lo dice en la Escritura, amado. Por ignorancia él hacía esto. Pero era un siervo del Señor. Y tarde o temprano, el resplandor del Señor lo iba a salvar. Así también hay mucho pueblo del Señor actuando iniquidamente sin darse cuenta, engañando en la iglesia, sentados en la iglesia, creyéndose Dios, que nadie puede hablar de otra cosa que no sea lo que ellos dicen.
Así hay mucho pueblo del Señor. Eso dice el Espíritu Santo. Pero ellos han endurecido el corazón. Y entonces Dios pues le envía más el Espíritu, el poder engañoso. Para que, como que no han querido recibir el amor de la verdad, con el fin de que sean condenados a la gran tribulación. Y allí, en la gran tribulación con el inicuo, entonces allí sí van a entender y van a ver y se van a arrepentir, porque el resplandor del Señor los rodeará, los llenará, y entonces toda iniquidad de sus corazones será destruida. Así será, así dice el Espíritu Santo. También este hombre de pecado, este inicuo, la bestia, que Dios tiene planes con ella, también será destruida al fin. Esto de una forma sobrenaturalmente. Esto lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios que va a destruir este inicuo, con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amado, hay una sola venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. Una sola. Nadie te engañe con dos etapas. Una sola venida y es después de que se manifieste el inicuo. Y también es una sola venida, pero es una sola venida en el día del Señor, que es largo. Esto es lo que hemos estado enseñando. Ya desde Pablo ya estaba viniendo el Señor, como un relámpago, como un resplandor. Ya, pero le destruyó el inicuo a Pablo, así también a muchos del pueblo del Señor. Pedro le negó. Pedro actuó como un inicuo. Todos los discípulos, todos hemos actuado como un inicuo, hermano. Nadie se crea que no tiene pecado. Todos pecaron por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. En la ignorancia hemos servido al Señor, al espíritu del anticristo. Hemos servido al inicuo por estar engañado. Pero Dios tiene misericordia del que Él quiera tener misericordia, amado. Por eso yo deseo y oramos y seguimos alentando al pueblo del Señor que el Señor, el Señor con su resplandor te saque toda iniquidad de tu corazón. En su segunda venida, que el Señor se muestre a tu vida, que resplandezca en tus corazones, como dice las Escrituras, que resplandezca en vuestros corazones la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso lo dice Pablo, el resplandor de la gloria de Dios. La luz del Señor, la gloria de Dios resplandezca en vuestros corazones. Ese es el mayor deseo, porque sabemos que esto pondrá fin a nuestras iniquidades. Esto pondrá fin a nuestra vida pecaminosa. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, amado. Que Dios los bendiga una vez más, amado. Estamos hablando y estamos escudriñando las Escrituras en la venida del Señor, porque sabemos que mucho pueblo está siendo engañado, amado. Es el resplandor del Señor, el que destruye el espíritu de anticristo en nuestras vidas, el espíritu del maligno, del inicuo, que se glorifica, quiere ser como Dios en la iglesia, amado. Es en el pueblo del Señor. El mundo es el mundo, pero este espíritu anticristo está en el pueblo del Señor. Muchos hombres de Dios tienen este espíritu de iniquidad, pero el Señor, deseamos que la luz del Cristo les resplandezca y puedan levantarse como se levantó Pablo, Saulo, este hombre, gran hombre de Dios, que se oponía a los discípulos de Jesús, los perseguía. Así hay mucho pueblo del Señor, vituperando de los hijos de Dios, los que tienen la verdad, no dejan que, no los quieren oír. Pero que el Señor tenga misericordia de ellos, antes que venga el inicuo, el rey de ellos, entonces de toda iniquidad, a la tierra. Porque allí entonces tendrán que doblarse a Él de una forma clara, sin engaño, o escoger morir por Cristo. Así dice la Biblia que va a suceder, y muchos entregarán sus cuerpos a la muerte por causa de su nombre.
Eso lo dice la Biblia. Pero tú tienes que entender esto ahora antes, amado. Ese es nuestro mayor deseo. Que te prepares ahora. Que ahora digas que no a todo engaño y toda mentira. Y empieces a recibir a aquellos profetas de Dios que están en la tierra, hablando la verdad de Dios, avisándote, tocando trompeta. Mira a ver si tú le estás oyendo o estás negando al Señor que vienen en estos profetas. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por el mundo y anuncien el evangelio de vuestra salvación. Todas estas cosas que yo he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Aquel que no recibe a un profeta de Dios, que trae la verdad, no está recibiendo al Señor. El Señor viene con ellos por toda la tierra. Ya. Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, amado. Es mi mayor deseo. Que la paz y la gracia del Señor abunde en vosotros. Siempre. Hasta el fin del mundo, amados. Amén. Amén y amén.